Ok, bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de don Manuel Solano, que versa sobre la evaluación de la susceptibilidad al mal seco en híbridos de Tequisque. Sesiones silvestres. Buenos días. Como lo dijo el doctor Angulo, mi tema de investigación y sobre el que les voy a comentar es la determinación de la susceptibilidad pitiomirotidium, que es el agente causal de la enfermedad conocida como el mal seco, el principal limitante a nivel mundial de la producción de tiquisque, de híbridos entre excepciones cultivadas y silvestres de tiquisque. De igual forma, como el doctor Francisco Saurio ya lo había mencionado, en Camerún se habían generado ya algunos híbridos entre variedades comerciales. Sin embargo, cuando estas se evaluaron a ver si eran resistentes al mal seco, no mostraron resistencia. De igual forma, el doctor Francisco Saurio mencionó que acá en el CIA se tienen un banco de germoplasma en el cual se tienen especies comerciales y silvestres de Santosoma. Estas fueron evaluadas por Fernández en el 2019 y se caracterizaron como susceptibles, tolerantes y resistentes. Posteriormente, en el mismo año, se realizaron cruces entre este tiquisque silvestre y una variedad blanca, como podemos ver acá. El tiquisque silvestre es resistente, pero no forma cormelos. El tiquisque morado es tolerante y forma cormelos. Además, se cruzó ese tiquisque silvestre con el tiquisque blanco, el cual es susceptible, pero también forma cormelos. La intención de esto es pasar los genes de resistencia a las plantas de tiquisque que producen cormelos de forma que sean productivas. De esta forma, el objetivo de esta investigación era evaluar estos híbridos para seleccionar los que fueran con reducida susceptibilidad, pero que adicionalmente formaran cormelos. En cuanto a los materiales y métodos, esta investigación se realizó acá en un invernadero del Centro de Investigaciones Agronómicas en San Pedro de Montes de Oca durante los meses de junio a octubre del año 2021. En cuanto a la metodología, en forma de resumen, se tenían los cruces, se tomaron una cantidad de semillas, se colocaron en cajas de germinación, se trasplantaron y se dejaron desarrollar estas plantas. Pero el problema es que acá solo teníamos una planta de cada uno de los híbridos. Por lo tanto, se decapitaron a la altura del cormo y se simuló la brotación, de forma que así ya teníamos más clones para empezar la investigación. La idea era contar con 4 clones de cada uno de los híbridos, 3 para inocular y 1 mantenerlo como testigo. Y estas plantas se trasplantaron a bandejas de 50 celdas para dejarlas crecer. De la misma forma y paralelo, se tomaron secciones de raíces de plantas con síntomas de mal seco, se aisló el patógeno y se dejó crecer en granos de arroz como sustrato. Cuando las plantas que teníamos sembradas en bandejas de 50 celdas alcanzaron de 20 a 25 centímetros de altura y tenían 3 hojas completamente desarrolladas, se procedió a inocularlas con este hongo que debía estar en los granos de arroz completamente colonizados. De forma que se evaluó durante los siguientes 10 días cómo reaccionaban las plantas. Se evaluó la severidad en las raíces de las plantas a los 10 días de haberse realizado la inoculación. Esto era quizás la evaluación más importante, por lo tanto debía ser muy precisa y se realizó mediante el programa IMAGE, en el cual permite seleccionar los colores de las raíces para saber cuáles estaban enfermas y cuáles estaban sanas. También se realizó la evaluación en hojas de forma, o más bien con esta escala, durante los 10 días de evaluación, y podemos ver cómo en tan solo 10 días se pasaron de plantas sanas a plantas con síntomas de mal seco. En cuanto a la caracterización morfológica, como les mencioné, se querían plantas que formaran cormelos
Y en cuanto al análisis de datos, se realizó una estadística descriptiva, obteniendo los promedios. Se realizaron figuras del daño de las hojas y de las raíces, así como cuadros de la diversidad morfológica, para comparar estos materiales y seleccionarlos de interés. Ahora les voy a mencionar los resultados que obtuvimos. Se propusieron 4 categorías porque necesitábamos categorizar esta susceptibilidad de las plantas. Por el momento le voy a hablar solamente de las primeras 2 categorías, de las que consideramos plantas resistentes que tenían de 0 a 25% de daño en las raíces y de 26 a 50 las consideramos tolerantes. Acá podemos ver la diversidad de respuesta de estas plantas, en la cual en la primera categoría de 0 a 25 obtuvimos 2 plantas, de las cuales les voy a comentar ahora. En esta categoría, o en la planta que tiene el código 5043, pues si bien el material mostró alrededor de un 20% de daño, podemos ver cómo el testigo también mostró alrededor de un 15%. Esto se debe a muerte natural de raíces, por lo que podemos considerar que el daño real por Pythium podría ser inferior. En cuanto al segundo material, pues fue de las pocas plantas que a la hora de sacar clones no se logró obtener los 4, entonces solo contábamos con una, pero el daño es bastante bajo. En cuanto a la severidad en las hojas, podemos ver cómo estos materiales se comportaron de una forma similar al evaluarlo durante los 10 días, como podemos ver abajo. Comparado a un material que es el morado, el 1933, el cual es un material susceptible, que sí presenta muchísimo mayor daño en las hojas. En cuanto a la caracterización morfológica, a la hora de realizarse esta evaluación, pues no logramos observar si formaban estolones o cormelos, por lo tanto es importante darle seguimiento a estos materiales a ver si forman cormelos. Ahora les voy a hablar sobre la segunda categoría, de 26 a 50, en lo cual, como podemos observar, pues sí hay mayor daño, pero es alrededor del 50%. Les voy a comentar sobre los primeros 6 materiales, debido a que los demás forman estolones. Podemos ver que el daño en las hojas sí es más severo que en la categoría 1, sin embargo hay un material interesante que es el 1955, el cual pareciera comportarse en cuanto a la severidad de hojas como un material resistente. En estos materiales, 2 sí logramos identificar que forman cormelos y el último pues no se logró identificar de igual forma, pero es importante darle seguimiento. A modo de conclusiones, se puede decir que es posible realizar cruces entre plantas silvestres y comerciales, que es posible obtener una diversidad de respuestas o segregación de características de estas progenies de estos cruces, que se encontraron plantas con reducida susceptibilidad al mal seco, pero sin embargo estas plantas sí es necesario llevarlas a campo para evaluarlas y ver si forman cormelos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Manuel. Por allá hay una pregunta. Es una pregunta para el grupo en general, porque más que todo es como informativo. Yo trabajé un poco con Tiquisque y con Ñampí, y el mal seco era reportado que tenía erguinias, santomonas, rhizoctonia, bueno, era un complejo. Y ahora usted me dice que es Pythium, nada más. Eso es una. Otra, el medio de cultivo que utilizó usted para crecimiento de ese Pythium, ¿es un medio de cultivo selectivo o es PDA corriente? O ¿cuál fue el medio, digamos, que usted utilizó para obtener solo Pythium? Creo que con la primera respuesta tal vez adelanto la segunda. En el año 2010 me parece que Bárbara Alfaro realizó una investigación, la cual menciona el doctor Francisco, en la cual se encontró Pythium en campos hasta 15 años después de haberse sembrado este cultivo. Esto se realizó
mediante pruebas de PCR, en la cual solo se mostraba respuesta cuando se utilizaban primers que respondían a Pythium y Rutilium, e incluso se logró llegar a que era la variedad Aracearum, la cual presenta muchísima especificidad hacia este cultivo. Entonces, se pasó de ese complejo que eran bacterias y hongos a solo un patógeno. De este modo, se tomaron secciones de raíces dañadas de plantas que mostraban síntomas de daño por mal seco. Estas raíces se llevaron a biotecnología, se aisló el ADN, se realizó pruebas de PCR, lo cual confirmó que sí era esa misma variante, y de modo lo pudimos utilizar para hacerlo crecer en arroz y posteriormente inocular las plantas. Así se confirma que estábamos trabajando con ese patógeno. Paco, ¿querés adicionar algo? Sí, quisiera adicionar a lo que habló Manuel. Nosotros hicimos los postulados de Koch y el único patógeno que lograba, si aislábamos de las raíces, se aísla todo lo que vos dijiste. Hay bacterias, hongos, pseudomonas, erwinia, bueno, no sé, eran como 8 patógenos. Sin embargo, al hacer las pruebas de inoculación, los postulados de Koch, solo Pythium y Rutilium lograba reproducir los síntomas. Entonces, evidentemente, era el agente causal que estaba dañando las raíces, y una vez de las raíces dañadas, entraban los otros patógenos. Y la selección sí se hace un medio selectivo, se hace un medio, se llama el medio de Park, que tiene pimalicina, ampicilina y rifampicina. Es el medio que se reporta en la literatura para el aislamiento de Pythium, la selección de Pythium. Entonces sí lo hemos logrado purificar, ya lo conocemos bien morfológicamente y se purifica de esa manera, además de la caracterización molecular que ya logramos hacer en el laboratorio. Gracias.